Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. Hoy han salido las cifras de la encuesta de población activa correspondientes al primer trimestre de este año. Eran unas cifras muy esperadas porque ha sido un trimestre sin gobierno, bueno, con gobierno en funciones, pero sin que se haya formado un gobierno definitivo y andaba todo el mundo un poquito acojonado. Las cifras se han podido ver a lo largo del día en todos los formatos posibles, la mayor parte de ellos en formato apocalíptico. Este es el final y yo, sinceramente, ya sabéis que cuando tengo que criticar, critico, y cuando tengo que hablar bien, hablo bien. En este caso, ni bien ni mal. Lo que voy a intentar haceros es una aproximación lo más realista posible a lo que han sido a lo que son los números de paro vistos en un trimestre que te da una idea mucho mejor que verlos mes a mes, que es como suele acostumbrarse en España. Tenemos que empezar a hacer estas cosas como en los Estados Unidos, a mirarlo por quarters, que llaman allí, por trimestres. Permite 3 meses, 90 días, dan bastante más de sí y te definen mejor una tendencia que un mes. Pero bueno, vamos a los hechos y vamos a ver exactamente cuántos parados hay en España según la EPA y dónde están localizados y por qué las cifras, aunque parezcan muy malas, no lo son tanto. Pero antes de meterme en harina, me gustaría responder a uno de vosotros, a uno de los oyentes de la Contracrónica, que se llama Ramón Alvarado Fernández. Ramón me dejó esta mañana un mensaje en el programa de ayer en el que me decía que estaba un poco confuso porque había dicho yo en otra ocasión que lo más importante de un periodista era su credibilidad y su dignidad. Y que, según él, ayer decía que si encontrara algo sucio en el director de mi programa me lo callaría para no perder el trabajo. No dije eso exactamente, dije que me encontraría ante un dilema y que tendría que decidir si prefiero mantener mi empleo o prefiero... la hipótesis que hice es que yo tengo 2 empleos, uno de comentarista en una radio y otro de columnista en un periódico. Entonces, en el caso de que surja un conflicto entre ambos tendría que decidir, tendría que ver cuál me interesa más de los dos. Simplemente, no dije que yo lo fuese a hacer. En el caso de que a mí me sucediese, que yo me encontrase en la situación de Nacho Escolar, pues hubiese hecho lo que hizo Nacho Escolar, es decir, publicarlo en mi periódico, sin importarme de que luego en la tertulia a la que voy por las tardes me va a ocasionar problemas. Eso sí, yo no hubiera esperado a que me dijesen que no volviese, me hubiera ido antes. Es más, lo hubiese comunicado, mira, voy a publicar esto y entonces que sepáis que creo que es incompatible seguir trabajando aquí con lo que voy a decir mañana por la mañana en mi periódico respecto al dueño de esta casa. Y si hubiese quedado, todos nos hubiésemos quedado mucho más a gusto. Bueno, espero, Ramón, que con esto ya se te quede aclarada la duda. Y mirando los comentarios de ayer, para que veáis que me los leo, incluso a veces entro a comentar, a algunos os ha gustado la nueva cabecera de la Podenoticia y a otros no. A Paupérrimo, por ejemplo, no le gusta. Dice que es demasiado larga y reiterativosa. Bien, es demasiado larga, quizás sí. Lo he mirado críticamente, he analizado críticamente mi creación y la verdad es que creo que es un poquito larga, pero sí quería decir varias cosas. Oye, lo mismo la semana que viene me siento y hago una versión corta. Lo importante ahí no es tanto lo que yo digo como la musiquilla. Ya sabéis que para las Podenoticies busco que sea una música lo suficientemente ridícula como para encarnar a ese partido. Ese partido, como bien sabéis, es algo un poco venezolano, algo poco serio, ¿no? Y entonces esa es la razón por la que, no poco serio, los que están en él, es decir, sus líderes, se merecen todo el respeto del mundo a título personal. Ahora, a título ideológico, ya sabéis, coleccionamos las chorradas, ¿no? Otros... Lo que me han dicho es que esto no en los comentarios de iVoox, pero sí en Twitter y en persona, alguno me lo ha dicho esta mañana, que estaba muy bien y que tal y que cual, pero que les gustaba más la otra, que preferían la anterior. Bien, para gustos, los colores. Por supuesto que voy a seguir metiendo la otra, así que no deberíais preocuparos. Y es más, tengo voluntad de seguir haciéndolas a lo largo del año. Cuando encuentre un ratillo y tal y tenga la canción adecuada. Esta en concreto de Patrick Hernández es que la oí y me encantó. Pero bueno, aquí lo dejo. No vamos a seguir sobre este tema porque lo del paro acucia el tiempo y no quiero marearos más del tiempo estrictamente necesario. Bien, empezamos con la EPA del primer trimestre de 2016.
Pues las cifras son las que son. El paro crece en 11.900 personas, lo que lleva la cifra de paro a 4.791.000 y la tasa de desempleo al 21%. Son números monstruosos, lo sé, y espantosos, pero son los que tenemos. No olvidemos que desde el año 2008 España, su primer producto ha sido la fabricación de parados. Un 21% lo hubiésemos firmado en el año 2012 a ciegas. En aquel entonces, como bien sabéis, había mucha más gente desempleada, pero con todo sigue siendo una cifra altísima. Pero bien, en esto nos movemos. Un 21% en países como los Estados Unidos pues sería una emergencia nacional. Aquí ya nos hemos acostumbrado. Y es cierto que si no fuese por la estructura familiar que tiene España, gracias a Dios que tenemos esta estructura familiar, se vería mucha gente por la calle. Se vería gente con los carritos de la compra y demás, ¿no? Ahora bien, partiendo de que este es el contexto es la España del año 2016, una España con un paro desproporcionado, ¿estas cifras son buenas o malas? Bien, os anticipo ya que malas no son. Y algunos os habréis levantado de la silla, ¿no? Y os habréis removido en el coche y diréis, ¿cómo que malas no son? Son unas cifras pésimas, pero eso no es lo que han dicho los periódicos, que hemos vuelto al 21%, que si el paro ha crecido. Bien, para saber si algo es bueno y malo no tienes que compararlo con las cifras del año 2007, cuando en España había un 8% de paro. Si comparamos esto con 2007, sí, son espantosas. Pero claro, no hemos pasado de 2007 a 2016 de un golpe. Ha habido muchos años entre medias, por lo tanto lo justo es compararlas ceteris paribus, es decir, con lo mismo, las cosas iguales. Hay que compararlo con las del primer trimestre de 2015. En este caso, el incremento nos hace llevar a engaño porque no conocemos o no nos acordamos de lo que ascendió el paro o de lo que decreció el paro hace un año. En el primer trimestre suele siempre subir el paro en toda circunstancia. Se han dado muy pocos años en los que ha descendido, en concreto muy recientes. Además, fueron 2014 y 2015 primeros trimestres del año que descendieron. Pero quitando esos 2 años raros, esos 2 años que veníamos, pues ya sabéis, ¿no? Veníamos de tasas de paro del 25 o el 26% y hubo un efecto rebote muy acusado. Este es el menor incremento desde el año 2005. Os voy a poner algún ejemplo para que veáis. El primer trimestre del año 2010 el paro creció en 282.000 personas. He ido a mirar el histórico, Y en el primer trimestre de 2012, del aciago año 2012, creció en 380.000 personas. Ahora no tenéis más que dividirlo entre 90 y os saldrán los parados que se estaban fabricando al día en 2012 y en 2010. Este año o este trimestre ha crecido en 11.900. No estoy diciendo que sea bueno, nunca es bueno que se pierda un solo empleo, nunca es bueno, pero vamos a compararlo con otros primeros trimestres. Bien, hay que tener en cuenta otra variable que normalmente no se tiene en cuenta y es la de la ocupación, es decir, la de la gente que está trabajando. La ocupación se ha reducido en 64.000 personas. Es un dato malo porque siempre que haya menos gente trabajando pues es malo. En España trabajan, para que os hagáis una idea, por si alguno no lo saben, 18 millones de personas entre el sector público y el privado, que trabajan. Son la población, no es lo mismo población ocupada que población activa. La población activa es la que está en edad de trabajar y la población ocupada es la que está de hecho trabajando. Pues la población ocupada ha descendido en 64.000 personas, pero ¿cuánto descendió en este mismo trimestre del año 2015? Descendió en 114.000. Y ojo, fue un trimestre muy bueno, un trimestre en el que descendió el paro. A fin de cuentas no estamos más que barajando 3 variables. Una es la población activa, otra la población ocupada y otra la población desempleada. Por lo tanto, y son 3 variables, no son constantes, se mueven, de ahí que se den estas paradojas. En 2012, por ejemplo, la población ocupada se redujo en 3 meses en casi 400.000 personas, en 387.000 exactamente. Para que os hagáis una idea de lo que fue aquel primer trimestre de 2012. Yo lo recuerdo a la perfección. Aquello fue el horror. Si lo medimos, además, en términos anuales, vemos que de enero a enero, es decir, lo que ha sido el año natural, que es como mediríamos las ventas de una empresa, por ejemplo, ¿no? Bien, vale, estos 3 últimos meses no han salido muy bien, pero en el interanual, en el ejercicio, pues no podemos quejarnos porque hemos vendido un poco más, ¿no? En este caso se han creado 574.800 empleos, es decir, 575.000, casi 600.000 empleos en un año. La verdad es que es una barbaridad si lo pensamos, que se haya creado más de 500.000 de empleos en 12 meses.
viniendo de donde venimos. Vale, hay un efecto rebote, lo que queramos, pero durante años no se crearon tantos. De hecho, este es el mayor aumento desde el tercer trimestre de 2007, el punto álgido de la burbuja inmobiliaria. O sea, el tercer trimestre de 2007 fue el verano de 2007, que fue el verano del amor, ya sabéis, justo antes de que, cuando se empezó a enfriar la cosa, cuando ya se veía la tormenta llegar, se veían las nubes negras en el horizonte. Fue el año que todavía no... Faltaba un año para que quebrase Lehman, pero se notaba cierta inquietud. Ya se veía que el mercado inmobiliario estaba sobrecalentado. En Estados Unidos habían caído las primeras gotas y, bueno, quien tenga memoria, que recuerde memoria económica, quiero decir. Que yo sí la recuerdo. Entonces, que ya en el verano de aquel año se palpaba cierta inquietud entre los que estaban metidos en esto. Se veía que la cosa iba a reventar por algún lado. Pues bien, es el mayor aumento desde aquel verano, desde aquel trimestre. La ocupación, de hecho, ha crecido en el último año un 3,2%, que es bastante bien, es interanual. De hecho, es una barbaridad. Es propio de burbuja, es un porcentaje propio de burbuja, con la ventaja de que ahora mismo no estamos metidos en ninguna burbuja de activos. De hecho, todo lo contrario, los precios de la energía, por ejemplo, han decrecido. Es más barata la gasolina, es algo más barato el gas. La vivienda, bueno, ha repuntado un poquillo, pero no se puede hablar de una burbuja inmobiliaria, más allá de la burbuja propia del sector público, que es una burbuja como estructural, es decir, de lo grande que es, lo gigantesco que es, la cantidad de funcionarios que hay y lo que siguen gastando por encima de sus posibilidades. Pero no hay ninguna burbuja en el sector privado, como si podíamos decir que la había en el año 2005, 2006 o 2007. Pero hay más, ¿eh? Si estos datos lo desestacionalizamos, que no los he desestacionalizado yo porque no sé hacerlo, esto lo hace el Instituto Nacional de Estadística mediante unas operaciones matemáticas, la leche de complejas. Bien, si desestacionalizamos estos datos, lo que vemos es que la ocupación incluso se acelera. Aunque la ocupación se reduce en 64.000 personas, se acelera y crece desestacionalizando el paro. Este trimestre es muy malo para el empleo, porque se acaba la Navidad el día 6 o el día 7, los empleos temporales de Navidad de los grandes almacenes, de los hoteles, de las zonas de esquí, se acaban y esa gente vuelve al paro. Por lo tanto, y el trimestre de hecho termina con la Semana Santa, que es cuando vuelve a contratarse otra vez. Este año la Semana Santa cayó justito al final del trimestre. Otros años la Semana Santa ya cae en el segundo, cae en el mes de abril. Entonces, lo que vemos es que el empleo crece incluso un 0,87%, que es unas décimas más que en el cuarto trimestre de 2015. En el cuarto trimestre de 2015, desestacionalizando igual, lo que nos encontramos es que la ocupación creció un 0,7, creo recordar, ¿no? Bueno, resumiendo. El resumen es que España crea más empleo sin gobierno o con un gobierno en funciones que con un gobierno en activo. Y mucho más, bastante más que con un mal gobierno. Es decir, al final, como veis, tampoco es tan importante. Mientras las leyes se respeten y estos tipos no piensen que... Es decir, no metan miedo al tejido productivo, la economía va sola. Es el viejo adagio liberal ese de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Deja hacer, deja pasar. Eso pasa, las cosas van haciendo. Le monde va de lui-même, ¿no? El mundo va por sí mismo. Pues aquí lo vemos, el mundo va por sí mismo. Esto nos dice también que la incertidumbre política no ha hecho mella todavía en el mercado laboral. Quizá la hagan el día de mañana, pero hoy por hoy no la ha hecho. Las empresas han seguido más o menos con sus planes. Tú cuando vas a contratar a un empleado no lo decides de un día para otro. No te levantas por la mañana a las 7 y dices, pues voy a contratar a alguien, porque sí. No, tú primero tienes que tenerlo muy claro, tienes que haber empezado un proyecto productivo previamente, necesitar personal y a la vuelta de meses decides ampliar la plantilla. Son cosas que llevan su tiempo y que tienes que tener confianza en que ese empleado, bueno, pues va a formar parte de ese proyecto productivo y te va a dejar dinero, si no, no contratas a nadie. Así que estas son las dos conclusiones que se pueden sacar de una manera rápida. Yo personalmente creo que si nos pasamos sin gobierno un año entero se empezará a notar, entre otras cosas, porque sí, la incertidumbre de que venga un mal gobierno,
de que venga un gobierno tipo Podemita, Izquierda Unida y tal, que les vaya a subir los impuestos, que les vaya a meter problemas, que les vaya a sobreregular, que les vaya a subir el coste de la energía. En ese caso sí, automáticamente ya no contratas, no vaya a ser que vengan estos, no digamos si el gobierno es en plan bolivariano, que dice, no, es que más corro el riesgo de que me quiten la empresa, que me la expropien. En ese caso ya directamente no contratas a nadie, lo que piensas es cómo liquidar cuanto antes. Eso es lo que realmente pasa en los países que caen en manos de gente como Nicolás Maduro. El que tiene algo y dice, a ver cómo yo me deshago de esto antes de que el terremoto empiece y ya no tenga manera de salvarlo. Entonces, por ahora, mientras hay cierta estabilidad, no incordian mucho, se ve que el mercado laboral actúa en piloto automático, sin destruir excesivo empleo, incluso en unos meses malos, y incluso creando a lo largo del último año, hemos visto que se crea y se seguiría creando este año, de seguir las cosas como están. También nos dice otra cosa, que el camino emprendido por el gobierno en el año 2012 de flexibilizar el mercado laboral funciona. Funciona porque desde que empezaron a sentirse los efectos de aquella reforma, muy limitada y muy incompleta, el país se ha puesto a fabricar trabajo a lo bestia, con una reforma minúscula. Imaginaos si hiciésemos una reforma de verdad, una reforma en condiciones. Este empleo se está creando esencialmente en el sector privado, por suerte. 4 de cada 5 nuevos empleos son en concreto dentro de los servicios del sector privado y dentro de esos servicios en la hostelería y en la educación, que son las actividades que estos 3 meses, mirando la nota de prensa del INE, las actividades que más empleo han creado. El sector público no aporta demasiado, afortunadamente, no sé si por la incertidumbre, pero el hecho es que el gobierno no está pero no está, y no puede empezar grandes proyectos gubernamentales, grandes proyectos faraónicos, y por lo tanto no necesita tantos empleados, o que andan acojonaditos con el déficit y dicen, bueno, ya se nos ha ido de mano, vamos a ver cómo lo controlamos aunque sea los primeros 3 meses. El tema es que cada vez que el Estado deja de gastar, puede gastar el sector privado. Cuando el Estado no gasta, libera recursos que no tardan en ser utilizados por los empresarios, por la sociedad civil en definitiva. Respecto a quién le interesa estos datos, a quién le interesa vender como malos estos datos, que hoy los estaban vendiendo, yo os he dicho al principio, como el horror, pues yo personalmente creo que le interesa especialmente a Podemos y a Izquierda Unida, que quieren decir, ¿no veis cómo la reforma laboral del PP no funcionaba? De hecho, estaban deseando decirlo. A pesar de todo, ¿no veis cómo estamos de nuevo, el fin? Y también le interesa al Partido Popular, porque esto viene a corroborar su idea de que, la que están vendiendo desde hace meses, de necesitamos 4 años más para que veáis y veis cómo hace falta hace falta un gobierno estable. Esos son, a mi juicio, los que están más interesados en vender esto como algo netamente malo. Pero yo os he explicado que no lo es y os lo he argumentado bien. Si tenéis alguna pega, ya sabéis, a los comentarios del iVoox, que los leo puntualmente. Los leo al punto, que diría Quevedo. Bien, pues aquí termino. Ya con esto queda concluido el comentario de actualidad, que en este caso era sobre la EPA del primer trimestre. Y nos vamos a ir a la Podenoticia. A la Podenoticia con la cabecera nueva, eso sí. Lo siento, Ramón, pero algunos días tienes que permitirme que le dé un poco de aire, ¿no? Con la cabecera nueva, y vamos a ver una historieta muy graciosa, en este caso sería Podenoticia en su variante carmenada, una historieta muy graciosa sobre la número 2 de Sánchez Mato, el que decía que habían venido a derribar el sistema, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid. Este ser tan denteroso y tan arrogante, que resulta que tiene una número 2, una directora de Economía, por cierto. La economía en el Ayuntamiento de Madrid es cosa seria, tiene un sector público importante, que presidió una sociedad de estas panameñas durante bastantes años, entre 2007 y 2012. Llega la gozadera, llega la Podenoticia. Una noticia para todas y todos. La noticia democrática, la noticia inclusiva. Para la gente que quiere el cambio, la Podenoticia. Desde el núcleo irradiador a tus oídos y oídas.
La podemita en cuestión tiene un nombre un tanto pijeras, así como del barrio de Salamanca. Es algo que no la conocíamos porque estaba justo por debajo. Se apellida Fernández-Pirla, apellido compuesto, ya sabéis. Quien tiene apellido compuesto es que viene de nobles orígenes. Su padre, de hecho, fue el presidente del Tribunal de Cuentas, así que viene de donde tiene que venir, de una buena familia madrileña. Pues esta mujer resulta, lo decía, lo daba esta mañana OK Diario, que presidió durante 5 años una empresa en Panamá. Era una empresa que se llamaba Hurricane Pacific and Investment Finance Real Estate y lo hizo desde 2007 al año 2012. Es una empresa que no sé bien a qué se dedicaba, supongo que a real estate, es decir, a cosas de propiedad inmobiliaria, y no tiene nada ilegal, absolutamente nada ilegal. No consta en la información que ha publicado OK Diario que esta sociedad hiciese nada, no lo sé, trata de blancas o tráfico de armas, nada por el estilo. Pero ya sabéis que ya el hecho de tener una sociedad en Panamá o en las Islas Vírgenes es un motivo para que seas un apestado social. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta? Que ha probado de su propia medicina. ¿Por qué? Pues porque no le ha quedado otra que dimitir. No sé si ha sido una dimisión o directamente la han cesado, que es también posible. Porque si alguien se ha significado con esta tontería de Panamá y de las offshore sin delito, estos han sido los diputados y representantes electos de Podemos. Entonces se la han cepillado, oficialmente es una dimisión y ahí está, pues no sé, volverá supongo que al sector privado. Esta mujer antes venía del sector privado, aunque estaba dando clase en la Complutense, aparte de esto, y fue fichada no por Podemos, sino que fue fichada por Ana Botella. Fue fichada hace no mucho tiempo. Fichada en el año 2012, justo el año que dejó de presidir la sociedad panameña esta. Era una niña pija, porque llamándose Marta Fernández Pirla, y además es que hay que verle la cara, no es algo que yo me invente. Bueno, pues la niña esta, bueno, no tan niña, había sentado bien sus reales en la corporación madrileña, porque no solo era número 2 sino que del concejal de Economía, sino que ya estaba con mando en plaza durante la época de Ana Botella. Tenía, aparte de ser esto, de ser directora de Economía del Ayuntamiento, pues era consejera de IFEMA, de Madrid Destino, del Club de Campo, de la empresa mixta de servicios funerarios, de Madrid Calle 30, que es la empresa que gestiona la M30, y de Mercamadrid. Es decir, que el trabajo la sobraba. Quizá por eso, porque era una mujer ambiciosa, lo mismo quería hacer carrera política, no lo sé. La cuestión es que se la han cargado. Espero que no le salga ninguno más, porque si no, claro, les atacas. Parece que a Rosell no la dicen nada, y creo que en lo de Rosell se hay una imputación por un delito, pero esta que no tiene ningún delito. No estoy defendiendo a Marta Fernández Pirla, porque no sabía ni quién era hasta hoy. Pero caray, que no ha hecho nada malo la mujer, que simplemente fue presidenta de una sociedad que tenía su sede en Panamá. Ya está. Eso no es ilegal, no tiene nada de malo. A ver cuándo nos entendemos. Nos hemos vuelto todos locos. En cambio, una jueza que está imputada por cohecho, caray, y por hacer la justicia, bueno, la figura de la que se le acusa a esta mujer está imputada, aparte de cohecho, esta es la figura jurídica exacta, por retardo malicioso en la administración de justicia. No, esta no solo no dimite, sino que además la vas a meter de nuevo en las listas. Pero eso sí, a esta mujer, a Fernández Pirla, que no se la conoce ningún delito, ninguna imputación, ningún juicio, nada de nada, simplemente que fue entre 2007 y 2012, cuando era una particular. Es una mujer, por lo visto, bastante competente en estos aspectos de economía. A esta no, a esta agarrote. Caray, de verdad, se nos está yendo la pinza, en serio os lo digo. Pero en fin, oye, el que se mete en esto ya sabe. A mí, como no me voy a meter en política, podré, con toda la tranquilidad del mundo, si así lo veo necesario, tener una sociedad en Panamá, en las Vírgenes o en Caimán, siempre y cuando esté al día con Hacienda en España. Pues bien, dicho esto, termino la contracrónica de hoy y os aviso que mañana no voy a poder estar aquí. En principio, lo mismo puedo hacerme una contracrónica express, pero de entrada no voy a poder estar porque mañana me tengo que ir a Castellón de la Plana y tengo que dar una charla allí para el Club de los Viernes en Castellón, que espero que si alguno de vosotros es castellonés, que asista, porque se lo va a pasar bien. Vamos a estar María Blanco y yo, que somos socios y residentes en Madrid, y nos vamos a ir hasta Castellón. Yo no he estado nunca, no sé si habrá estado María, seguramente, porque María es muy viajera y más me apetece mucho ver aquella ciudad.
y ver a todos los liberales de Castellón, que seguro que es muy buena gente. Tan buena gente como solemos ser los liberales por regla general. Gente idealista, dedicada y entregada a la causa. Entonces, si puedo, pues lo subiré mañana por la mañana, y si no puedo, pues ya volveré el sábado. No sé a qué hora vuelvo de Castellón, pero vamos, pues el sábado trataré de comentar, porque seguro que mañana es viernes y pasa algo. Y además, sabéis que estoy total y absolutamente y perdidamente enganchado a la contracrónica, que me encanta pasar este momento con vosotros. Así que hasta aquí llego y me despido. Hasta, si no mañana, sí, pasado mañana. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Tunnel